Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Señoras y señores diputados, analizar el desempeño de la política económica en nuestro país durante los últimos 6 años nos obligan a señalar con toda contundencia el fracaso de la economía mexicana más allá de las variables macroeconómicas. En los últimos 6 años, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto estuvo muy por debajo del 2.5% anual real. El desempleo se mantuvo entre 5 y 10% entre la población económicamente activa. La inflación se incrementó de manera desmesurada en todos los productos y servicios, pero de manera particular en alimentos básicos, medicinas, artículos de primera necesidad. La inversión productiva se desplomó. La deuda pública, federal, estatal y municipal se incrementaron de manera desproporcionada. El saldo del gobierno de Calderón es de 60 millones de mexicanos en la pobreza, más de 13 millones de mexicanos en la economía informal, salarios de hambre para la mayoría, un campo devastado, descapitalizado y totalmente abandonado, que nos ha llevado a perder nuestra soberanía alimentaria, a importar toda clase de alimentos porque no sabemos producirlos, porque nos hace falta el dinero para hacer producir al campo. Y eso lo sé muy bien. Un campo que ha sido abandonado. La política económica de Calderón deja pobres a los más pobres. Acabó con la clase media y solo benefició a un pequeño grupo de tecnócratas. Así lo demuestran las cifras en materia de concentración del ingreso. Un pequeño grupo de tecnócratas se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Vale la pena recordar que desde el gobierno de Vicente Fox se pretendió conseguir un crecimiento anual del Producto Interno Bruto más de 7%, controlar los niveles de inflación, disminuir el desempleo abierto y promover la inversión extranjera. Ninguna de estas metas se concretaron a lo largo de 12 años de gobierno del PAN. En comparación con otros países que en algunos momentos estuvieron a la par en materia de crecimiento económico, como es el caso de China, México en las últimas 3 décadas no ha crecido más del 3%, mientras China despuntó y ha crecido sostenidamente entre 10 y más por ciento en el mismo periodo. Esa es la tragedia de México, mientras países asiáticos e inclusive latinoamericanos han logrado tasas de crecimiento económico por arriba del 4%, como es el caso de Brasil y otros, nuestro país se estanca, decrece y se empobrece
cada día como consecuencia de una visión de gobierno que se aferra al neoliberalismo y al libre mercado a pesar de los nulos y reprobables resultados. Según Nicolás Eizaguirre, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, México es un país que no destaca en crecimiento económico y constituye una de las mayores vulnerabilidades de la economía de México. Una de las formas de reducir esa dependencia, planteó, es volver la mirada a la producción agropecuaria y a la demanda de alimentos en Asia, especialmente en China e India. México tiene potencial para aumentar la producción de alimentos y exportarlos a esos países. Desafortunadamente, el gobierno federal se ha empeñado en defender lo indefendible y en mantener una actitud de cerrazón ante las evidentes muestras de agotamiento del modelo económico. Es evidente que la política económica en México requiere de un cambio radical que se evalúe por resultados que se reflejen en el nivel de bienestar de todos los mexicanos. La delicada y crítica situación económica, política y social que vive nuestro país demanda el compromiso de los actores políticos representados en esta Cámara con nuestra nación. Es indispensable que asumamos un papel propositivo y constructivo para avanzar en una gran reforma económica, hacendaria y fiscal con la visión progresista para que le permita a los mexicanos aspirar al bienestar y al progreso. Asumamos un compromiso desde el Congreso para rescatar el campo mexicano, la industria nacional, a Pemex y a la banca de desarrollo como pilares del desarrollo nacional. Vayamos a un debate de fondo, sin titubeos, sin regateos, sí a una reforma fiscal integral, pero con equidad, donde todos paguemos en proporción de sus ingresos, donde se elimine el IETU, el IDE, se baje el IVA y de una vez anunciamos el no al IVA en alimentos y medicinas. México se está hundiendo y nuestro deber como legisladores es rescatarlo. Ese es nuestro compromiso y los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano estamos comprometidos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Soto Martínez.